El siguiente episodio contiene temática y escenas que algunos espectadores pueden encontrar desagradables, perturbadoras o inquietantes. Se recomienda discreción del espectador en todo momento. Relájese. Una abuela que parecía inofensiva. En su casa, siempre había sitio para quien más lo necesitaba. Pero también había algo más. Allí, enterraba a quienes nadie iba a buscar. Esta es la historia de Dorotea Puente, la abuela que escondía la muerte bajo su jardín. Dorothea Helen Gray nació en 1929, en California. Su infancia fue cualquier cosa menos normal. Su padre falleció de una enfermedad cuando ella era muy pequeña. Su madre falleció poco después en un accidente. A los 9 años, Dorotea fue enviada a un orfanato. Allí, según sus propias palabras, creció sin un hogar estable, sin cariño y sin protección. Con el paso de los años, comenzó a construir una vida ficticia. Mentía sobre su edad, su origen, su familia, incluso sobre su nombre. Aprendió a esconder su pasado tras una sonrisa amable y a ganarse la confianza de los demás contando solo lo que querían oír. Así empezó su transformación. A lo largo de su juventud y adultez, Dorotea cambió de identidad tantas veces como de marido. Se casó varias veces, cada vez bajo un nombre distinto. En los papeles legales podía ser Dorotea Gray, Dorotea Montalvo, Dorotea Johansen o Dorotea Puente. Con cada nueva relación, inventaba una historia diferente sobre su pasado. Se hacía pasar por enfermera, viuda de guerra, trabajadora social, incluso como millonaria retirada. Pero detrás de esas fachadas venían los fraudes, las mentiras y los robos. Estafaba con cheques falsos, falsificaba firmas, suplantaba identidades y muy pronto encontró a su presa favorita, los ancianos. Buscaba a personas solas, vulnerables. Les ofrecía ayuda, alojamiento, compañía, y cuando se ganaba su confianza, se quedaba con su dinero. Lo hacía sin violencia, sin gritos, solo con una sonrisa y una firma. A finales de los años 70, Dorotea se instaló en el número 1426 de la calle F, en Sacramento. Una casa antigua de 2 pisos, con un pequeño porche delantero y un jardín descuidado detrás. Allí abrió su propio negocio, una casa de huéspedes para personas mayores, enfermos mentales y personas sin hogar. Muchos de sus inquilinos eran beneficiarios de ayudas del Estado. Recibían cheques del gobierno por discapacidad, pensiones o asistencia social. Dorotea ofrecía techo, comida caliente y tranquilidad, a cambio de que le dejaran gestionar sus pagos. Y como siempre, sabía cómo dar la imagen perfecta. Preparaba té, cocinaba para todos, hablaba con voz suave y decía estar ayudando a los más necesitados. Los vecinos la veían como una señora amable, una abuela generosa que ofrecía su casa a los más desfavorecidos. Pero lo que nadie sabía es que detrás de esa fachada, ella era quien controlaba todo el dinero, todos los movimientos y todas las vidas que entraban en esa casa. Los inquilinos, muchos con problemas mentales o sin familia, dependían completamente de ella. La ayudaban a mantener la casa, se turnaban para cocinar o limpiar y confiaban en que ella gestionaría bien sus ayudas. Porque sí, la mayoría de ellos recibía pagos del gobierno, cheques por discapacidad, pensiones por vejez, subsidios sociales. Dorotea ofrecía ayuda para cobrarlos, pero en realidad, ella era quien los firmaba, quien los cobraba, quien los administraba. Algunos de esos hombres y mujeres no sabían ni cuánto dinero recibían realmente. Todo pasaba por ella. Les daba lo justo para vivir y se quedaba con el resto. En apariencia, era una cuidadora generosa. En realidad, una manipuladora experta con acceso total a sus víctimas. Durante años, nadie sospechó nada extraño en la pensión de Dorotea Puente. Las comidas eran calientes,
Los medicamentos se entregaban a tiempo y los inquilinos entraban, aunque algunos dejaban de salir. Lo que pocos sabían es que, en secreto, Dorotea drogaba a algunos de sus huéspedes con fuertes sedantes. Medicamentos como Dalmane, Halcion, Tylenol PM, mezclados con alcohol o té caliente. Cuando caían dormidos, no volvían a despertar. Luego, con ayuda de otros inquilinos, que no sabían lo que realmente ocurría, envolvía los cuerpos en sábanas, los metía en bolsas de basura y los arrastraba hasta el jardín. En el patio trasero, bajo una capa de flores marchitas, comenzó a enterrar cadáveres. Poco a poco, uno por uno, hasta llegar a al menos 9 cuerpos bajo tierra. Cuando alguien preguntaba por los desaparecidos, Dorotea siempre tenía una excusa. Se mudó con un familiar. Tuvo una recaída y fue al hospital. Encontró trabajo en otra ciudad. Lo decía con tanta calma, con tanta convicción, que nadie dudaba de la abuela amable de la calle F. La primera muerte sospechosa fue la de Ruth Monroe, una mujer mayor que se mudó a la casa a principios de los 80. Pocos días después de instalarse, fue encontrada muerta en su habitación. Dorotea dijo que se había suicidado por depresión. La autopsia reveló una dosis letal de sedantes, pero en aquel momento nadie la cuestionó. La imagen de abuela cuidora fue más fuerte que cualquier sospecha. El caso fue cerrado como suicidio. Dorotea siguió adelante, con más confianza que nunca. Pero el caso que lo cambió todo fue el de Álvaro Montoya, a quien todos conocían como Bert. Bert era un hombre con discapacidad mental leve, pero muy querido. Había llegado a la casa gracias a un trabajador social que confiaba en Dorotea. Durante meses, Bert escribió cartas, ayudaba en la casa y hablaba con sus compañeros, hasta que, de repente, desapareció. Dorotea, como siempre, dijo que se había ido a vivir con su hermano, pero esta vez algo no cuadraba. El trabajador social que lo había asignado insistió en investigar. Bert no tenía hermano. No había registro de ingreso hospitalario. No había mudanza. La policía acudió a la pensión. Hablaron con Dorotea, educada, tranquila. Servía café mientras decía: «No tienen por qué preocuparse, aquí no ha pasado nada». Pero tras una revisión superficial, pidieron permiso para excavar el jardín. Dorotea sonrió y aceptó. Minutos después, los agentes sacaron un primer cuerpo, luego otro y otro. 7 cuerpos en total. Uno de ellos pertenecía a Bert Montoya. El jardín, que parecía un refugio para los más necesitados, era en realidad un cementerio construido con silencio, confianza y engaño. Mientras la policía seguía cavando en su jardín, Dorotea Puente desapareció. Había pedido permiso para ir a tomar un café y no volvió. Durante varios días fue considerada fugitiva a nivel nacional. Finalmente, fue localizada en Los Ángeles, en una pensión, intentando alquilar una habitación. Irónicamente, igual que lo habían hecho sus víctimas, fue arrestada sin oponer resistencia, con la misma calma que la había caracterizado siempre. Serena, silenciosa, con el bolso colgando del brazo. En 1993 comenzó el juicio. Dorotea mantuvo su imagen de abuela amable e inocente. Se peinaba con cuidado, saludaba al jurado, negaba todo. Según ella, no sabía nada de los cuerpos. Decía que otros inquilinos podrían haberlos enterrado, pero las pruebas eran abrumadoras. Aunque se encontraron 9 cuerpos, solo fue condenada por 3 asesinatos. El jurado no logró unanimidad en los demás. Aún así, fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio y en los años posteriores, nunca mostró remordimiento, ni una disculpa, ni una lágrima. Dorotea Puente murió en prisión en 2011, a los 82 años. Pasó sus últimos años tras las rejas, en una celda silenciosa.
muy distinta al jardín donde había escondido la verdad durante tanto tiempo. El caso quedó cerrado oficialmente con 3 condenas por asesinato, pero muchos creen que sus víctimas reales fueron más. Durante el juicio y después, siguieron apareciendo nombres, pistas, desapariciones sin resolver. Y quedó una pregunta que aún resuena. ¿Cuántos entraron a esa casa y nunca salieron? También otra, aún más inquietante. ¿Nadie vio las señales? Porque Dorotea no era una figura siniestra ni violenta. No tenía aspecto de asesina. No gritaba, no golpeaba, no sangraba. Era amable. Sonreía. Servía té caliente. Pero detrás de esa voz suave y esa cara de abuela, se escondía una verdad escalofriante. El mal no siempre tiene el rostro que esperas. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo caso. Esto es Expediente Salvaje.